Bueno, buenas tardes. Nuevamente estamos Hola, juntos acá en las jornadas de los talleres del eje A, ética versus eticidad, en el marco del tema de la Olimpiada 29 Argentina de Filosofía, Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires, cuyo tema del año es eticidad y reconocimiento en la era de la inteligencia artificial. El eje A tiene como tema ética versus eticidad. La segunda parte del taller que damos hoy la estaría dando el profesor Roman March. Les voy a hacer un comentario mientras esperamos que ingresen el resto. La semana que viene, 31 y el 7 de junio, vamos a estar dando el taller del EGB para los que les interese. El tema es simulacro versus representación. Atención que el horario no va a ser va a ser de 16:30 a 18 horas. El link, tanto para todos los talleres como las conferencias o reuniones, siempre es el mismo. O sea que si ya lo tienen guardado, van a recibir igual las invitaciones, todo, pero muchas veces me preguntan si varía de una vez a otra. Siempre va a ser el mismo, a menos que se los cambiemos por algún motivo, pero siempre es el mismo. Y después el día 5 de junio, si quieren anotar, está la segunda conferencia, que las conferencias son a las 11 de la mañana. Las pueden hacer desde el aula, las pueden hacer desde el colegio. El tema va a ser Medianoche en Roma, eticidad en el marco del reconocimiento en la era de la inteligencia artificial, es inherente al tema. Y va a estar dada por el doctor Adra, que es doctor en Derecho, Filosofía del Derecho, da en la Universidad de Buenos Aires, es apoderado del CONSUDEC, y bueno, y ha sido jurado de nuestras Olimpiadas en Villa Langostura. Bueno, ya les pasé todos los avisos. Les recuerdo cuando manden las inscripciones, por favor, porque las están mandando sin la foto del DNI. Necesitamos la foto de donde tiene, de la primera hoja, o sea, del frente del DNI, en un archivo todos juntos, adjunto a la inscripción, por favor. Bueno, no los entretengo más y los dejo con el profesor Román March. Gracias. Y- buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bien, bien. Sí, Carla dice que sí, así que sí te escuchamos. vamos. Bueno, vamos a hacer como la semana pasada. Vamos a ir hablando. Cualquier cosa me paran, si vamos muy rápido, si quieren preguntar algo. Y después al final también, o de cada autor o de cada uno de los subejes. Es importante aclarar, antes de arrancar. Bien, perfecto, se escucha bien. Es importante aclarar antes de arrancar porque por ahí tenemos tenemos a alguien nuevo que no estuvo el sábado pasado. El título de eticidad y reconocimiento de la era de inteligencia artificial tiene que ver, como decíamos el sábado pasado, con una inquietud de todo el grupo, con una inquietud de la Olimpiada en general, de estos tiempos que estamos viviendo ya desde hace unos años esta parte, en todo lo que tiene que ver con el avance de las tecnologías, ¿no? Entonces, el título tiene que ver con un mensaje que queremos dar o con una inquietud que tenemos o con un objetivo general que después la idea es bajarlo a todos, a los tres ejes, viendo, como decíamos la semana pasada, que entendiendo esto fundamental de que llegamos a esta época de la inteligencia artificial, aunque sea una obviedad decirlo, eh, porque hemos tenido antigüedad, porque hemos tenido modernidad, entonces pensar, a veces por ahí uno podría preguntarse, pero ¿qué tiene que ver el título? No con la filosofía, porque es obvio, pero ¿qué tendrá que ver el título con algo que dice Platón, con algo que dice Aristóteles? Bueno, esto que también va a estar aclarado cuando llegue la ficha de articulación y que se mencionaba un poco en el instructivo, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a encontrar autores que van a hablar específicamente de esto, como vamos a ver hoy en Contemporánea, pero también vamos a encontrar autores que nos sirven
que no hablan específicamente del tema, pero que nos sirven para entender este tema, ¿no? Del lo ético, del reconocimiento, que tiene que ver también con lo político, en esta era de la inteligencia artificial. Entonces, esa aclaración me parece importante hacerla como lo hicimos el sábado pasado. Vamos a empezar por el periodo de Latinoamérica, porque seguramente cuando abordemos contemporánea va a haber posiblemente varios comentarios, porque el de contemporánea es estrictamente, eh, tratamos la inteligencia artificial por obvias razones, ¿no? Porque vamos a ver a dos autores que hablan exclusivamente del tema. En este espacio de Latinoamérica o latinoamericana, para este año hemos propuesto la tensión de exterioridad del otro versus una razón indolente. Em, en Latinoamérica y en contemporánea también siempre, todos los años aclaramos que a veces no necesariamente hay, el versus es una forma de enunciarlo, ¿no? Pero no necesariamente en estos dos espacios y para cualquiera de los tres ejes, no necesariamente hay contradicciones, sino que a veces, sobre todo en Latinoamérica, por esto de que Latinoamérica aborda pura y exclusivamente filosofía latinoamericana, a veces no encontramos contraposiciones muy grandes, sino que encontramos matices, ¿no? Como en este caso, estos autores que van a pretender lo mismo, pero por otro camino. Entonces, en lo que difieren es en el camino, ¿no? En este caso, Dussel y Boaventura de Sousa Santos están pensando ambos en, en una crítica a esta idea de modernidad europea, ¿no? Están pensando en un nuevo modelo que eche por tierra esto del eurocentrismo, esto de que nuestro pensamiento heredado de los griegos es europeo y eso, al menos en Latinoamérica, está atravesado por una mirada colonial. Entonces, lo que intentan estos autores es justamente lo contrario, una mirada decolonial o un enfoque donde no se tenga como predominante lo europeo o los elementos de la cultura europea. Cosa que es bastante difícil a partir de lo que pasó, como dice Dussel en 1492, que vieron que los profes que estén de hace mucho tiempo se van a acordar, o lo pueden decir, hemos trabajado muchas veces esta idea de Dussel del encubrimiento del otro, ¿no? No se descubrió América. Lo que se encubrió América, se sojuzgó a estas culturas que habitaban estas tierras, ¿no? Entonces, ambos autores acá van a querer eh, pensar en una América diferente, en un continente diferente, bajo una ideología diferente, una filosofía, una ideología, una cultura, tratando de tomar las cosas locales, digamos, las particularidades locales para poder generar un nuevo pensamiento. Hay una discusión también que no está presente acá, pero que está en los autores sobre si pensamiento o filosofía, que se ha tratado en otras Olimpiadas anteriores, que bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Si nosotros hablamos de modernidad con términos de esa filosofía, eh, estamos haciendo una crítica de palabras, no estamos haciendo una crítica concreta, ¿no? Esto es lo que van a decir los dos autores, aunque de diferentes modos. Para, para entrar primero en Dussel, vamos a decir que vamos a usar, es decir, los los estudiantes tienen que leer la selección que hemos mandado de 14 tesis de ética, ¿no? Un texto de Dussel que es muy interesante, en donde va desarrollando toda esta idea por eso la atención en lo que respecta a Dussel tiene que ver con eso, esto de la exterioridad del otro, ¿no? ¿Y qué significa la exterioridad del otro? Uno podría preguntarse. Bueno, tiene que ver con esto de, como dice Dussel, el otro tiene un rostro.
La exterioridad refiere a eso, refiere de que no somos solamente algo individual, algo que tiene una interioridad, sino que esto tan claro, tan obvio de que todos existimos, o al menos eso debería pensarse, en este modo eurocéntrico de ver las cosas, había personas y había ideas que no existían, que no estaban dentro de, lo que no estaba dentro de esos parámetros no existían, ¿no? Entonces Dussel va a decir, el otro existe. Esto en parte significa que hay una exterioridad del otro. Y ese otro me dice algo, ese otro está necesitando algo, me dice algo, piensa en algo, tiene una historia determinada. Y es ahí donde Dussel piensa en esto del rostro del otro, ¿no? Que el otro tenga un rostro es como una especie de resumen de todo esto. El otro es un montón de cosas, es una historia viva, es una biografía que nosotros la podemos representar con esta idea del rostro, pero que implica un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, esta idea que menciona también de el cara a cara ético, dice Dussel, ¿no? Fíjense que usando palabras simples nos hace ver lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, en este pensamiento crítico, en esta idea, el otro no es un instrumento de un sistema, sea trabajador, sea estudiante, sea docente, sea en el rol que sea, no es un instrumento para que todo funcione, sino que estamos hablando de personas, ¿no? Un poco lo que dicen los autores y también, sobre todo Dussel, es esto también, de que no hacemos hincapié en el hecho de que somos personas, antes que eh, elementos que cumplen roles en determinados lugares. Particularmente del texto, de estas 14 tesis de ética, enviamos para leer el libro matriz, para que puedan leer los profes junto a los alumnos, la tesis 9 y 10, ¿no? La 9 que habla justamente de la exterioridad del otro, en donde Dussel ve a la ética como una metafísica práctico-política. Bueno, ¿qué significa todo esto, esta expresión tan larga y tan pretenciosa? Bueno, significa algo así como que en nuestro hacer, en nuestros valores puestos en acción, por eso también habla de esto de la metafísica, estos valores que ponemos en acción también son políticos y también tienen que ver con desde el que las hace como desde el que los recibe también, ¿no? Tiene que ver con una concepción política. Para Dussel, más allá de que acá estemos trabajando la ética, la política es un principio muy importante y está en una íntima relación. Si hablamos la semana pasada hablábamos de Kant, la ética de Kant plantea más bien algo individual, que por supuesto no está mal, pero que es una parte, ¿no? A partir de Hegel, por eso también hablamos de eticidad, hay una intersubjetividad, es decir, hay una relación entre sujetos. Entonces, de algún modo, Dussel está dentro de este marco, con esta idea del rostro, con esta idea del cara a cara, de la exterioridad, de la proximidad con el otro, de la cercanía, está enmarcado dentro de esta idea de lo ético, no como algo que hace alguien en particular, sino como acciones que tienen efectos en los otros, ¿no? Desde cualquier rol. Entonces van a decir muchos autores, una persona que hace huelga en su trabajo está haciendo un efecto. Una persona que aunque tiene condiciones laborales opresivas sigue trabajando está haciendo una acción, ¿no? Entonces tiene que ver, las decisiones tienen que ver también con otros aspectos, pero esto de la exterioridad y esto de dejarnos interpelar por lo que al otro le pasa está presente en todo tipo de situaciones. Justamente de esto habla la tesis 10 que hemos seleccionado, ¿no? La interpelación.
y Dussel lo piensa como principios éticos críticos negativos, ¿no? Entonces, crítico entendemos a qué se refiere, a, a la intención de cambiar las cosas como son, como están, o a mirarlas de un modo diferente, para tratar de cambiarlas, por supuesto, ¿no? Porque acá no es una crítica solamente teórica, sino que se habla de una crítica porque lo que queremos cambiar es el estado de cosas predominante, una hegemonía europea que hay sobre nuestra América Latina y otras hegemonías, pero Dussel va a hablar predominantemente de la europea, para poder cambiar justamente las cosas y que tengamos una filosofía nuestra, ¿no? O que rescatemos la cultura nuestra que nos han quitado o esa cultura nuestra que se ha diluido bastante, en donde cultura nuestra nos referimos a esta que es precolombina, ¿no? A la llegada de los españoles, o como dice Dussel, del Homo Conqueror, de este hombre que conquista todo, que arrasa con todo. Entonces, fíjense que dice negativo. Entonces, ¿por qué principio ético crítico negativo? Porque Dussel va a pensar justamente en el sentido que nosotros le damos al concepto de negativo. Dussel se piensa primero en todas las personas excluidas, que sufren todo tipo de opresión, que tienen una necesidad que no es cubierta, que son vulnerados, que son excluidos. Entonces, por eso habla de un principio negativo, ¿no? Eh, Todas las formas en las que los otros, o el otro con mayúscula, están oprimidos en cualquier forma y situación, es por donde arranca Dussel. Y son un principio para Dussel, ¿no? Esto es lo primero, estos son los principios que tienen que regir nuestra acción, ¿no? Eh, las necesidades que viven nosotros es lo que nos tiene que interpelar, lo que nos tiene que preocupar, lo que nos tiene que poner en situación de querer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, más adelante, eh, o como desarrollo desarrollo de esta tesis, también Dussel va a adherir un poco, o va a mencionar, eh, a Heidegger en esto de que el ser humano es una totalidad. Entonces hay una naturaleza y hay una historia. Dussel no va a negar que hay una naturaleza, pero sí es esto, hay una naturaleza y una historia, es decir, que dentro de la historia del mundo también hay historias de vida. Dentro de esto de que llamamos mundo, o podríamos acotarlo a América Latina, está compuesta de personas, cada una con su historia en particular, más allá de lo que compartimos, ¿no? Y ahí vuelve a recuperar estas ideas que hemos tratado en Olimpiadas anteriores sobre el tema del ser y estar, ¿no? Que, como ya hemos dicho en otras oportunidades, ser y estar no es lo mismo. Entonces, eso hace que también en Dussel sea una idea interesante para tener en cuenta. Luego, menciona una frase que está en un texto de un filósofo que se llamaba Wittgenstein, que era un filósofo del lenguaje, eh, con esto de que se ha traducido como de lo que no se puede decir, hay que callar, ¿no? Y un poco ahí también, o hay que guardar silencio, ¿no? Entonces un poco ahí uno puede preguntarse, pero ¿qué quiere decir Dussel cuando me habla de la interpelación, cuando me habla de que es necesario que nos sintamos tocados por lo que al otro le pasa? ¿Qué me quiere decir Dussel con esto? ¿No? Entonces va a decir más adelante, ¿no? Cuando quiere clarificar esto, va a decir que lo ético se instaura cuando el otro deja oír su palabra
desde fuera del mundo. Entonces, con esta expresión rara, ¿qué quiere decir? Que no todos tenemos conciencia ética. Y este es un problema, este es un obstáculo. El hecho de que nosotros sepamos lo que es la ética no quiere decir que tengamos conciencia ética. Entonces, tener conciencia ética, generalmente cuando, va a decir Dussel, cuando pasa esto de que no tenemos conciencia ética, nos deberíamos llamar a silencio, ¿no? O deberíamos pensar, no es una obligación, no es una obligación, pero es como que tener conciencia ética es un criterio muy importante, ¿no? No solamente alcanza con sentirse interpelado, no solamente alcanza con entender que la ética se hace con nosotros, sino que también hay que tener una conciencia ética, que evidentemente no la hay, o va a pensar Dussel que no la hay en general, por las cosas que sigue viviendo el ser humano, ¿no? Piensen que Dussel prácticamente siguió escribiendo hasta sus últimos tiempos, y de hecho hay un montón de obras que ya se ha dicho que se van a publicar. Por supuesto, más adelante vamos a tener un montón de obras póstumas, muchísimas, en donde Dussel sigue trabajando esto, ¿no? Trabaja la política, la estética, pero sobre todo con una preeminencia en lo ético. Y va a seguir trabajando esto de la conciencia ética. Entonces, eh, acá lo importante es escuchar al otro, eh, porque el otro también no se nos va a decir Dussel, y acá hay algo que tiene más que ver también con el orden de lo religioso. Vieron que, bueno, Dussel tenía una posición sobre eso. Hay algo de esto de que si yo no escucho al otro, no hay una escucha activa, no me preocupo por lo que le pasa, no estoy en un contacto con ese otro, en ese cara a cara que decíamos al principio, el otro no se me revela fácilmente. Hay una opacidad, el otro no es claro para mí, ¿no? Esto nos pasa eh, comúnmente, ¿no? No hace falta que Dussel lo diga estrictamente. Siempre lo que vemos de los otros es algo que tiene que ver con algo nuestro, ¿no? Pero va a decir Dussel, el otro no se nos revela fácilmente, con lo cual nosotros tenemos que pensar en esto de escuchar, de ver, en esto de promover, construir y cultivar una conciencia crítica que nos va a servir para eso. Si nosotros, ¿de qué modo nos damos cuenta que tenemos una conciencia ética? Sí, cuando realmente nos interpela lo que nos dice el otro. Ahora, nos interpela no es, eh, como por ahí a veces solemos decir, eh, qué feo la opresión que se vive en el mundo, y de repente uno va caminando y encuentra a alguien que está en la calle y tiene un gesto de desaprobación o un gesto desagradable, ¿no? Entonces, eso no es conciencia ética, ¿no? Dussel no nos diría cómo tendríamos que actuar en esos casos, pero sí que la conciencia ética tiene que ver con un escuchar y también con un hacer. No tiene que ver con eh, decirlo, declamar. Qué lamentables que son las cosas que pasan en la humanidad, y en el momento en el que yo puedo hacer algo no lo hago. Bueno, ahí Dussel no nos va a decir que tenemos conciencia ética. Entonces va a decir que el modo de darnos cuenta que tenemos una conciencia ética es cuando realmente nos sentimos interpelados por algo. No cuando la interpelación es hipócrita o la interpelación es declamativa y es ante otros donde no hay ninguna acción. ¿No? Son ideas muy importantes para tener en cuenta de Dussel. Entonces, esto de la exterioridad es muy importante tenerlo en cuenta, porque
en cualquier obra de Dussel que se refiera a la ética, y que nombre de pasada esto de la exterioridad o de la interpelación o del rostro del otro es central. Esto es fundamental para poder entender la obra de Dussel. Hay alguna serie de cosas que son importantes, esta idea es una, ¿no? El otro existe, el otro tiene una materialidad, también lo va a llamar así, la materialidad de la existencia. El otro no es algo invisible. Claro, lo hemos invisibilizado muchas cosas, las hemos ocultado, las hemos encubierto, pero están, ¿no? Y entonces Dussel es una invitación, y un poco también como una especie de obligación moral, ¿por qué no? A adentrarnos en esta filosofía y en esta forma de ver las cosas que justamente, además, intentan recuperar una parte de nuestra historia, ¿no? Una parte de nuestra historia que fue borrada, que fue mutilada, saqueada y un montón de otras expresiones que podríamos decir y de las que Duce también eh, menciona, ¿no? Tiene muchísimos comentarios, ejemplos. Hay también una idea de que tenemos que entender, y de alguna manera también lo hemos trabajado en otras Olimpiadas, de que hay una forma de ver el mundo diferente en América Latina, eh, al menos en esta América que hablábamos previa a- al Colón y a toda esta cuestión del desembarco, que nos invita a reflexionar o en cómo podríamos pensar esto de la inteligencia artificial hoy, a partir de Dussel, ¿no? Que Dussel ha dicho algunas cosas, pero lamentablemente no ha escrito libros sobre la inteligencia artificial, pero como decíamos el sábado pasado, estos autores que no han hablado específicamente de inteligencia artificial nos sirven para pensar algunas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esta idea de rostro, en esta idea del cara a cara ético, y lo relacionamos con cómo estamos vivenciando esto de la inteligencia artificial o de el dataísmo, como dicen, claro, acá hay alguien está diciendo, bien, María dice, te lleva a adormecerte ante ese otro, ante las problemáticas que afronta ese otro. Claro, exactamente. Como decíamos la semana pasada, em, ¿qué preguntas? Y esta es la idea también que los profes puedan trabajar con los jóvenes. ¿Qué preguntas nos podemos hacer a partir de estas dos tesis muy, mm, sería muy, no sería correcto decir simples, pero que plantean algo básico para entender las ideas de Dussel, ¿no? Esta tesis 9 y las tesis 9 y 10 de estas 14 tesis de ética. ¿Cómo podemos pensar esto en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo interesante porque fíjense que Dussel nos dice como que volver a un cara a cara ético y justamente lo que no tenemos con el otro cuando estamos con cualquier tipo de dispositivo es eso justamente, ¿no? Hemos perdido el cara a cara, hemos perdido la proximidad, em, hemos perdido esto de mirar el rostro del otro. Esto genera un montón de inconvenientes y de problemas porque, claro, al no haber corporalidad, nosotros no entendemos muchas veces el sentido de lo que nos quiere decir el otro, que sí lo entendemos en la presencialidad física, ¿no? Y esto es una cosa pequeña de millones de cosas que podríamos decir, ¿no? Que tienen que ver con esto con esto de qué hacemos con nuestra vida, que también en un punto es una de las preguntas que a las que trata de responder la ética, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? La semana pasada hablábamos de un montón de situaciones como problemáticas
psicológicos, psiquiátricas que ocasionan muchas veces esto de encerrarnos en nuestro propio mundo. También un montón de cuestiones que tienen que ver, que son de orden político. Hay un montón de cuestiones que se empiezan a ver atravesadas por esto de la inteligencia artificial y de la falta de ética, ¿no? Obviamente. Porque como decíamos la semana pasada, y también vamos a ir hablando con los otros autores, no existe la neutralidad. Hay un sentido u otro, o varios, pero no existe la neutralidad, ¿no? Em, Esto en cuanto a Dussel. No sé si quieren preguntar algo en particular de Dussel o hacer algún comentario, o Andy, si ¿quieres quieren escribir preguntar? en el chat. Sí. Ah, Andy, ¿querés preguntar? ¿No? No, bueno, cualquier yo cosa. recién me Sí. había conectado, tenía planeado conectarme a la anterior clase, pero no lo logré. Nada, quería saber más o menos qué era. A ver, leí un poco de lo que se trataba, pero estoy escuchando temas que no se habían planteado en todo eso que leí. Pero ¿de qué se trataba más o menos? Bueno, hola Andy, aquí estamos con la parte de Latinoamérica en el eje de ética. Estábamos hablando de Dussel y de esta idea del cara a cara ético, esto del rostro del otro, de tener en cuenta que el otro no es, o que la ética no es solamente una forma de manejarse a uno mismo a través de ciertos principios y que los otros tienen los otros, sino que hay una consecuencia, ¿no? Y que las acciones de cada uno y las omisiones tienen una consecuencia en una comunidad, ¿no? Esta relación, decíamos la semana pasada, cuando vemos Kant, vemos que hay otro tipo de forma de ver la ética, ¿no? Que tiene que ver con un formalismo, que tiene que ver con lo que yo tengo que hacer, incluso para quedarme yo conforme. Acá estamos ya pensando en otro tipo de éticas que tienen que ver con lo comunitario, con lo que se abre a compartir cosas con el otro, ¿no? Entonces, primero habíamos empezado a hablar de Dussel, la idea de interpelación y la idea de la exterioridad, de esto de que decíamos que el otro existe, ¿no? Es Ujú. como que Dussel está diciendo algo que es una obviedad, pero que no es tan obvio, ¿no? Porque Dussel va a pensar, y eso también tiene que ver con interpelación, Dussel va a pensar en todas las personas oprimidas de cualquier modo, mujeres, pobres, las diversidades sexuales, va a pensar en un montón de minorías o de sectores, vamos a decir así, que sufren algún tipo de opresión. Y es desde ahí que va a plantear una ética, no desde una cuestión meramente individual, sino desde ahí, desde aquellos sectores en cualquier lugar del mundo que necesitan, pero sobre todo en América Latina, que han sido vulnerados de alguna manera, que han sido oprimidos de alguna manera, ¿no? Eh, Digo oprimidos no porque, para que se entienda, no estamos hablando de oprimidos en términos de Marx, eh, más allá de que Dussel, por supuesto, lo había leído y tiene libros sobre eso, sino oprimidos tal vez incluso en el sentido más común del término que nosotros podemos entender, ¿no? Obviamente por un sistema, no son oprimidos por algo invisible, sino que, claro, son oprimidos por un sistema, ¿no? Por diferentes razones Ya. que obviamente Dussel no las va a compartir, las razones por las cuales el sistema desecha determinados sectores sociales. Entonces, estamos hablando un poco de lo que, de las tesis 9 y 10 que estaban dentro de lo que había que leer, pero estamos agregando, Andy, cosas que van a ir después también en la ficha de articulación, como para que estemos ahí. Es como que nos estamos adelantando también a la ficha de articulación que ya va a llegar
en unos días a ustedes y a los profes. Entonces estamos como, y al mismo tiempo lo relacionamos con los temas del sábado anterior y de por ahí de lo que viene más adelante en esta misma idea, como para ver en qué se relaciona, cuál es la relación entre todos los autores, ¿no? Entre todos los. Dijimos también, Andy, al principio, que es muy importante para tener en cuenta, como todos los que se hayan sumado hace un rato o un ratito después, en Latinoamérica no suele haber grandes contradicciones entre los autores, sino matices, es decir, los autores van a querer llegar a lo mismo porque en Latinoamérica estamos preeminentemente pensando en autores que quieren una, una filosofía que corra el foco de lo europeo, entonces vamos a encontrar caminos diferentes. En eso por ahí van a ser distintos. De hecho, Boaventura de Sousa Santos, que es el otro autor, y Dussel van a agarrar caminos diferentes. Entonces, ahí hay matices, pero apuntan a lo mismo, ¿no? Tal vez Boaventura de Sousa Santos mucho más eh, tirado hacia la parte histórica, porque es sociólogo. Entonces, también eso se va a ver en su planteo ahora cuando lo empecemos a comentar. No sé si te respondí, Andy, o alguna, querías hacer alguna otra. No, muchísimas gracias. Bueno, no hay por qué. Cualquier cosa me preguntan. Si voy muy rápido también me Hay dicen. una pregunta en el chat. Ahí estoy leyendo. Ariadna dice, sí, también, por supuesto, ¿no? Sí, dice, si se puede pensar que dejan de existir al satisfacer las necesidades. Y sí, seguramente, porque por ahí lo que va a decir Dussel eh, es peor todavía, ¿no? Eh, Tal vez diría yo, eh, diría Dussel que directamente eh, no nos importan las necesidades de determinados otros, ¿no? Nos van a importar tal vez nuestras necesidades y sí puede pasar esto que dice Ariadna, bueno, después de que yo dejo de tener, no sé, vamos a dar un ejemplo. Yo soy un estudiante o un docente, estudiante termino en la secundaria, docente me jubilo, con lo cual los dos no vamos más a la escuela y me deja de importar la educación como un principio rector de la vida. Bueno, eso que puede ser un ejemplo de lo que quería decir Ariadna, eso es terrible, ¿no? Porque más allá de que Dussel va a decir, claro, ese en realidad es el problema. Si nos dejamos de interesar de aquellas cosas que por un lado ya a nosotros de manera concreta no nos brindan nada, bueno, este es uno de los problemas que tiene la humanidad. Por eso la pregunta de Ariadna está buenísima, es muy buena, para poder ir clarificando esto que quiere decir. Y este ejemplo me parece que es notable. Si yo docente, cuando me jubile, no me va a importar más la educación, el estudiante egresa, que por ahí muchos de ustedes van a estar egresando ya este año, no les importa más la educación y estamos como medio complicados. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros cada uno desde su lugar, un egresado y un jubilado por la educación de un país? Y tal vez podríamos hacer muchas cosas. Nos tendríamos que poner a pensar qué podríamos hacer cada uno en su lugar. Yo seguramente voy a seguir educando, aunque de otro modo, no sé, clases particulares, cualquier otra cosa, ¿no? Porque a mí me mueve ese principio de, más que de educar, de transmitir algo y también de aprender de los jóvenes. Ahora, ¿cómo podría ayudar un joven que egresa de su escuela secundaria? De muchas maneras, seguir estudiando también es valorar de algún modo la educación, ¿no? Entonces está muy buena la pregunta porque sirve para ver esto, ¿no? Y Dussel diría esto, ¿no? Eh, no tenemos que desentendernos de las cosas. Una vez que nosotros, o toda vez que nosotros recibimos alguna necesidad que se cubre. Porque además hay otros muchos que tienen necesidades. Pensemos en las personas que en nuestro norte argentino
la están pasando mal, las personas que ahora en estas inundaciones que han ocurrido no pueden ir a la escuela, no pueden, han perdido todo. Entonces, a eso también nos invita Dussel, ¿no? Eso quiere decir interpelar. Interpelar significa que realmente a mí me interesa lo que le está pasando a otro. Y no es que yo También, miro la televisión, sí, justo hablando de las inundaciones, yo estoy en Campana. Eso, esta semana estuvimos trabajando muchísimo en las escuelas, saliendo un poco de lo que es el currículo o la currícula y enfocándonos en esta cuestión de armar cosas para las personas que necesitan. Y con mis alumnos estuvimos reflexionando muchísimo esta cuestión de la realidad que surgió en esa inundación, porque son personas que, como vos decís, son de sectores que quedan relegados muchas veces de la sociedad, que no se ven, personas con adicciones, personas, digamos, chicos con muchas necesidades y que de repente la sociedad campanense se dio cuenta de que existe. Entonces, esto que dice Ucel ahí surgió ante la necesidad de una inundación. claro, y esto porque es fundamental. ¿Cuántas veces nosotros miramos al otro que la está pasando mal? Primero porque a veces nos llegamos, yo vivo en Mar del Plata, en mis escuelas también juntamos, cuando pasó lo de Bahía y juntamos en un montón de oportunidades para poder colaborar, pero yo no estoy viendo la cara del que está pasando la necesidad. Me la imagino, pero también ese me la imagino es, está bien, con esto no quiero decir que está mal ayudar, porque lo único que uno puede hacer de lejos tal vez es eso, pero ese rostro del otro no lo estamos viendo y nos lo estamos perdiendo por un montón de razones y muchas veces ese otro que es oprimido tampoco levanta el rostro porque tiene una mirada que también, y Dussel quiere decir esto, no está diciendo una metáfora cuando habla del rostro del otro o de la mirada del otro, justamente está queriendo decir esto, que nos miremos, algo que hemos perdido, que nos miremos uno al otro, no que estemos hablando, por ejemplo, y estemos. Si bien Dussel, vuelvo a repetir, no escribió libros sobre los celulares y todo esto, pero sí, sí, claramente cuando le han preguntado, miren, con el director de la Olimpiada, Marcelo Lobosco, ha tenido una amistad con Dussel, con la cual yo no he tenido una amistad, pero a través de él hemos a veces intercambiado algún que otro mensaje con Dussel, pero no soy amigo, así que no me la voy a dar de amigo de Dussel. Pero sí, el director Marcelo lo ha conocido mucho, ha tratado con él, se han visto personalmente. Y estas cosas que uno puede aprovechar de estos grandes filósofos cuando uno los conoce, de muchas cosas que no están en los libros, ¿no? Pero que no nos va a asombrar que Dussel pensara que el celular había arruinado que no lo vamos a decir así, ¿no? Ni en la ficha ni en el instructivo, haya arruinado de alguna manera esta forma de comunicarnos. Nosotros que somos docentes lo vemos todo el tiempo, ¿no? Como en su mayoría, este tipo de aplicaciones de dispositivos han dado vuelta bastante las cosas negativamente, más allá de que tengan algunas cosas positivas, ¿no? Entonces hemos perdido esto, ya no nos miramos, literal, porque lo que quiere decir Dussel es esto, por eso habla de cara a cara, de rostro. Entonces me parece que pensar en estos conceptos para hablar de la inteligencia artificial está buenísimo. Eh, o por ahí, más que buenísimo, pueden ser útiles para nuestros jóvenes y para todos, ¿no? Pero sobre todo para nuestros jóvenes que de alguna manera están iniciando su camino en este mundo y bueno, es un mundo que tiene algunas problemáticas bastante delicadas, ¿no? Y que el mundo que se viene, como decíamos el sábado pasado, va a requerir que pensemos mucho, que hagamos mucha filosofía. No es casualidad que cuando pasamos estos tiempos como los que vive el mundo, la gente se vuelque a las humanidades, ¿no? Esto pasa siempre. En momentos de crisis de sentido o en momentos de cosas fuertes que se viven a nivel humanidad, la gente o se refugia en la religión o se refugia en las humanidades, ¿no? Y esto se ve un montón. Acá por lo menos en mi universidad local, casi que se ha duplicado la cantidad de gente que quiere estudiar filosofía, ¿no? Como buscando
Y es un comportamiento que los que estamos también en la universidad venimos viendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto tan literal que nos dice Dussel, que a nosotros nos parece re obvio, pero que eh, lamentablemente no es tan obvio, ¿no? Por eso esto de las inundaciones también tienen un montón que ver. Y está buenísimo que, así como la semana pasada los chicos se preguntaban esto de los epicúreos, que ahora, ¿por qué es esto? Si la filosofía, como dice el director del programa, si la filosofía no se relaciona con la realidad, no sirve para nada y no tiene razón de ser. Entonces, el lineamiento de la Olimpiada no es una filosofía academicista, meramente academicista. Tiene que ver con que lo podamos relacionar con la realidad. Esta es la idea. No tiene que ver con repetir autores y con que, o esto lo digo yo, con que nosotros somos académicos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con presentar preguntas, presentar ideas, disparadores para que nuestros jóvenes, con la ayuda de ustedes, de los profes que nos acompañan siempre y los nuevos, puedan hacerse otras preguntas, mejorar esas preguntas, pensar en otros recursos de los que le vayamos a mandar en la ficha. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, así porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero pueden anotarse otras preguntas por ahí para el final también, si quieren. Porque vieron que cuando se habla de Dussel, salen un montón de cosas siempre. Es como un autor que nos lleva a pensar un montón. Bueno, de Boaventura de Sousa Santos, que tiene la particularidad de que todavía vive, por eso van a ver que siempre en los documentos que hacemos ponemos, en este caso, solamente la fecha de nacimiento. Bueno, esto significa que Boaventura todavía está entre nosotros. Tiene un texto muy interesante que se llama Crítica de la razón indolente, donde nos va a hablar de emancipación, donde nos va a hablar de esto de la modernidad occidental, lo mismo que va a decir, Dussel, y va a hablar también de una tensión, ¿no? Acá ya Boaventura lo que ve es una tensión entre la emancipación y lo que tenemos, ¿no? Esta mirada eurocéntrica, esta cultura europeizante, europeizada. Entonces, Dussel no es que no ve una tensión, pero a Dussel digamos que le obsesiona y piensa tal vez en algo más profundo, ¿no? Miren lo que estamos hablando del ser humano, porque Dussel va a plantear el encubrimiento del otro en 1492, pero eso es como una especie de patrón y de comportamiento que nosotros lo seguimos utilizando hasta hoy, porque nosotros seguimos encubriendo a los otros, ¿no? Es como una especie de crítica más general y de Sousa Santos va a entrar por ahí más. Ojo, siempre decimos lo mismo. Estamos hablando del Dussel, de las 14 tesis de ética, del recorte que nosotros hacemos para que profes y estudiantes trabajen juntos. Muchas veces en las obras de los filósofos vamos a encontrar que sobre una edad mayor, o vamos a decir sobre su adultez mayor, o la tercera edad, podemos decir, vamos a encontrar que a veces cambian los pensamientos, como decíamos la semana pasada que pasaba con Cicerón. Entonces, estamos hablando del Dussel, no del Dussel que hizo la Carta a los Indignados, que es un texto muy lindo que tiene unos años que se puede leer, que creo que se llama así, Carta para los Indignados, que está re bueno, que es muy interesante. Sino que estamos hablando del Dussel de las 14 tesis de ética, algo bien específico, bien en particular. Entonces, ese Dussel del cara a cara, del rostro del otro, de lo que veníamos hablando anteriormente, va a tener unos matices con este Boaventura de Sousa Santos de esta obra, ¿no? Crítica de la razón indolente. ¿Y por qué dice Boaventura de Sousa Santos crítica de la razón indolente? Porque va a decir que hemos tenido un problema bastante importante, tanto en la historia, en la sociología como en la filosofía, que es que hablamos de teoría crítica, pero vamos a decir para que se entienda,
con las palabras del enemigo, ¿no? Para que se entienda bien lo que queremos decir. Vamos a utilizar categorías europeas para hablar de la modernidad europea, que nos ha provocado toda serie de daños y opresiones, ¿no? Entonces va a decir de Sousa Santos acá, hay algo que está mal, ¿no? Entonces, hemos hecho una crítica de la modernidad, pero que lo que tenemos que hacer es criticar la crítica de la modernidad, ¿no? Esto que parece un juego de palabras, va a decir de Sousa Santos que es fundamental. Nosotros, ¿cómo vamos a pensar en la emancipación? Con los términos de la filosofía europea o con los términos de la cultura hegemónica en la que estamos metidos. Entonces, y que tiene, si uno lo piensa, tiene bastante lógica, ¿no? Resulta imposible pensar en una estrategia que sea reguladora de nuevas ideas dentro de un mismo paradigma. Entonces va a decir de Sousa Santos, no, acá tenemos que cambiar el paradigma, por eso habla también de cuestiones epistemológicas, ¿no? Es decir, de una forma de pensar y de hacer, tanto ciencia como de generar y de producir conocimiento, que se desenfoque, que se descentre de esto que es la cultura dominante, ¿no? Entonces, dice de Sousa Santos algo que también es muy interesante. La teoría crítica moderna tiene la intención de desfamiliarizarse de los conceptos, ¿no? Y en realidad lo que va a decir de Sousa Santos que es todo lo contrario, hay que familiarizarse con estos conceptos de la cultura dominante para poder después despojarnos de eso. Entonces va a decir como que epistemológicamente y culturalmente nos hemos equivocado en eso, queriéndonos sacar de encima toda esta tradición, toda esta herencia europeizante, lo que hacemos es seguir cayendo en ella. Y vale aclarar que acá no estamos hablando, porque uno podría preguntarse, ¿no? Pero no estamos hablando específicamente de nuestros antepasados y de nuestras raíces o algo que sería absurdo, que sería negar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos que son europeos. No se trata de eso, ¿no? Porque ningún autor está pensando en eso. Eso es a lo que hemos llegado, lo que tenemos son nuestros antepasados, es nuestra herencia. Lo que estamos haciendo es, no estamos cuestionando que nosotros seamos descendientes de españoles o de italianos o de otros pueblos europeos, sino estamos criticando lo que nos sacaron, de alguna manera lo que no pudimos ser, ¿no? O de alguna manera tratando de rescatar lo que sí de alguna manera se sigue experimentando como cultura en los países de Sudamérica, por ejemplo, Venezuela, Perú, Ecuador, donde las culturas aborígenes primigenias están muy presentes todavía, ¿no? Fíjense que Bolivia se llama Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y esto por qué plurinacional? Porque tiene que ver con que había muchas etnias, incluso se las considera naciones, diferentes naciones, por eso plurinacional, ¿no? Entonces, en algunos países está mucho más presente esta cultura anterior que nos han quitado y que han expoliado y saqueado, ¿no? Em, por acá, por estos lares, por nuestra Argentina, tal vez no está tan presente, no están tan presentes esos rasgos culturales. eh, en un punto sí, pero en un punto no. Y si nos venimos cada vez más del centro hacia el centro menos, hacia el centro del país, entonces no se trata de renegar, porque uno podría pensar que estos autores también hablan de eso, no se trata de renegar. Es importante hacer la aclaración de esa herencia biológica, si se quiere, de esos descendientes, sino de eso de lo que descendemos, sino tiene que ver con lo que no pudo ser también, ¿no? Eh, Eso es una aclaración interesante, porque estamos hablando de algo que no pudo ser y al mismo tiempo de algo que queremos ser.
para estos autores, ser latinoamericanos implica otra cosa. No queremos ser europeos de otro modo, queremos ser latinoamericanos, ¿no? Entonces ahí hay como una idea, una impronta muy fuerte, ¿no? Claro, muy bien, ahí dice Luciana, no sé si has participado años anteriores, Luciana, pero el año pasado planteábamos justamente eso que plantea Miñolo, ¿no? La decolonialidad del saber, la decolonialidad del poder, exactamente, tiene que ver con eso. No podemos tampoco eliminar que somos vivimos en Latinoamérica, pero somos un producto de diferentes, vamos a decirlo así, de diferentes encuentros, de diferentes aspectos y cuestiones. Entonces, es decir, nosotros no sentimos lo mismo que sintieron aquellas culturas que habitaban América cuando Colón las destruyó y hizo todo tipo de atrocidades, ¿no? Porque nosotros ya somos hijos de hijos de hijos de hijos, pero sí, estos autores quieren resaltar de que esto pasó. Esto pasó y miren, hablando de que nosotros somos docentes, ¿no? Hay una escuela acá en mi ciudad que festeja el Día de la Hispanidad. Un horror, ¿no? Es una, es una escuela muy conocida digamos, de una fraternidad religiosa muy conocida que festeja el Día de la Hispanidad. Y a nosotros nos parece un horror que alguien eh, festeje literalmente la llegada de Colón a América, con todo lo que eso implica, ¿no? Nos hemos salido acá en Argentina del Día de la Raza para ir al Día de la Diversidad Cultural y un montón de cosas que son un avance, y de repente una institución educativa celebra el Día de la Hispanidad. Y es bastante, esto es un ejemplo de, me parece, ¿no? De no entender de qué estamos hablando, ¿no? Esta escuela en particular, eh, sí, claro, uno dice de no entender, tienen sus convicciones, por supuesto, ¿no? Eh, Tal vez el que no entiende es uno, cómo pueden suceder estas cosas, pero, pero pasan, ¿no? Porque si no terminas en el poder. Bien, otro aspecto que dice Boaventura de Sousa Santos dice que cuando ha identificado y denunciado falsedades, la teoría crítica moderna no hace autocrítica, no se cuestiona a sí misma, dice, sino que lo único que hace es criticar otras tesis, ¿no? Y acá va a decir algo que es interesante, que está en el instructivo lo hemos puesto, retoma una idea de Kierkegaard donde dice que la mayoría de las personas son subjetivas respecto de sí mismas y objetivas, algunas veces terriblemente objetivas respecto de los otros. Entonces, Boaventura da vuelta a esa frase y dice, lo importante es ser objetivo en la relación consigo mismo y subjetivo respecto a los otros, ¿no? Entonces, acá de algún modo también de Sousa se está acercando a esta idea de lo que dice, invirtiendo la frase de Kierkegaard, que era un filósofo existencialista, está queriendo decir más o menos lo que dice Dussel con esto del cara a cara, con esto del rostro del otro. Tenemos que ser objetivos con nosotros y subjetivos con los demás. ¿Qué significa ser subjetivos con los demás? Tener en cuenta que el otro puede estar atravesando diferentes situaciones y que yo no sé, técnicamente no sé qué es lo que le está pasando al otro, ¿no? Y al otro le tengo que dar una centralidad, ¿no? Y no, como dice Boaventura, esta sociedad en la que vivimos, en donde la razón es indolente porque es holgazana, porque es vaga, porque es haragana, es una razón que no tiene ningún tipo de... que como está a mitad de camino entre la razón europea hegemónica y lo que nosotros queremos lograr, es una razón vaga, se queda ahí, por eso dice también indolente, que es un concepto mucho más fuerte,
justamente indolente, que no tiene ningún tipo de dolor y que no siente ningún tipo de interpelación. Entonces va a decir de Sousa Santos, la razón que impera en nuestras sociedades tiene esta característica, ¿no? Y es una razón indolente, ¿por qué también? Porque es una razón, y esto un punto también tiene que ver con lo que dice Russell. Si nosotros pensamos que el mundo es así y que va a seguir siendo así, y que la dominación va a seguir siendo siempre del mismo estilo, eh, o va a ser siempre así, ¿qué sentido tiene que nos preocupemos de hacer algo? Va a decir de Sousa Santos, pensar así, tener este hilo de pensamiento nos lleva a que la razón sea totalmente vaga, indolente, holgazana, haragana, como decía anteriormente, ¿no? Entonces, Boaventura como que va más allá quiere lo mismo que Dussel, pero Boaventura se va a centrar más en esto de que hemos hecho con la crítica, que nuestra razón o que la razón, el modelo de razón que tenemos en Latinoamérica no funciona todavía. Mientras que Dussel se va a interesar más en algo, si se quiere, más concreto, ¿no? Más de sujeto a sujeto, de persona a persona. Entonces ahí también hay varias preguntas que nos podríamos hacer también con Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, la crítica de la crítica es interesante, ¿no? ¿Qué le podemos criticar nosotros o qué están haciendo las personas que están, por ejemplo, creando o inventando, si se quiere, si se permite la expresión, inteligencias artificiales? Hace unos años, por ejemplo, en el famoso Silicon Valley, que seguramente todos conocen, este lugar donde están los gigantes tecnológicos, como se dice en Estados Unidos, están integrando en sus equipos personas especialistas en ética. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con el fin de que justifiquen lo que se está haciendo o con el fin de que creen o inventen inteligencias artificiales que no sean capaces nunca de matar al ser humano, como decíamos la semana pasada? Ojo, porque la crítica de la crítica o esto es interesante, es una pregunta también muy interesante para hacerse. No vaya a ser cosa que aparezcan filósofos justificando determinadas cosas, ¿no? Como incluso la matanza de seres humanos a través de las máquinas, que parece ser algo de ciencia ficción, pero que tampoco sabemos si no va a ser así más adelante, como decíamos la semana pasada. Entonces acá también hay algunas preguntas interesantes para hacerse a partir de la lectura de esta crítica de la razón indolente de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Más o menos diciendo lo mismo que Dussel, pero ya hablando del modelo en el que nosotros pensamos, en el que hacemos ciencia, en el que estudiamos, en el que vivimos, ¿no? Bueno, eso para concluir Latinoamérica. Si tienen alguna pregunta, la podemos hacer después al final. En contemporánea, pensamos en Adela Cortina, una autora española, filósofa española que todavía vive, y en Eric Sadin, un filósofo francés que también lo tenemos para que siga escribiendo libros sobre estas cuestiones, ¿no? Este subeje le hemos puesto a propósito, bien descriptivo, el otro máquina y el otro fantasma, ¿no? El otro máquina por algunas cosas que leemos de Cortina en el texto elegido, y el otro fantasma también ya vamos a ver más adelante a ver a qué nos referimos, ¿no? El texto que llevamos para leer o que propusimos para que lean algunas páginas, un capítulo en particular,
Es de una obra que se llama Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, que es del año pasado, o sea que es un libro actual, muy actual de Adela Cortina, que como ustedes saben, trabaja en el campo de la ética y en este caso, fíjense que ya el título nos adelanta algo, como decíamos la semana pasada, ética o ideología de la inteligencia artificial. La palabra ideología ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? Tiene que ver ya con intereses plasmados de algún lado, ¿no? Desde algún lugar o puede ser desde algún lugar económico, desde algún lugar político, pero la ideología tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, fíjense, dice que la razón comunicativa, este paradigma del que viene hablando hace años en sus obras, este paradigma de la razón a través del diálogo, está siendo eclipsada por la sociedad tecnologizada. O sea, Cortina ve que obviamente este modelo de razón en el cual que funciona a partir de consensos, que funciona a partir de diálogos y de establecer algunos acuerdos y códigos, está teniendo algunos problemas a partir de la tecnologización de la sociedad, ¿no? Después va a entrar, ¿no? Ya en cosas mucho más puntuales y obviamente diciendo algo que se entiende perfectamente, que es que esto impacta profundamente en la vida humana, profundamente. Estas nuevas formas de ser, a partir de la tecnología, estas formas que van cambiando la forma de ser de los seres humanos, las formas de diferentes maneras, ¿no? Sea en lo biológico, corporal, como también en si lo queremos ver de ese modo, en lo individual, en lo emocional, en lo mental, está muy presente. El impacto de las tecnologías es bastante abrumador en todos estos aspectos, ¿no? Y dice Cortina que nos están llevando a una especie de modo de vida en el que la muerte no exista, ¿no? Que sería algo terrible, o al menos Cortina va a pensar así, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esta tecnología? ¿Hasta dónde va a llegar esta sociedad atravesada por la tecnología, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial no la niega, porque Cortina se va a preguntar, ¿cómo dotamos a la inteligencia artificial de una ética global para discernir lo que es bueno y lo que no? Entonces, Cortina no va a decir, no usemos la inteligencia artificial para nada, sino que le va a preocupar lo que estamos viendo, estas cosas que se están viendo, estos avances que son bastante eh, complejos no solamente de entender, sino preocupantes en cuanto a que cambian cuajo, la forma que tenemos de ver la vida. Esto es como una pregunta que es una guía de su libro, ¿no? De esta obra. Particularmente pensamos en trabajar el capítulo 7 que se llama Las fronteras de la persona en un mundo tecnocientífico, ¿no? Ahora, esta idea de las fronteras de la persona, ¿no? Como que cada vez se amplía más esto de lo que se denomina eh, personas electrónicas, ¿no? Entonces va a decir Cortina que esta idea del cyborg, ¿no? Que es algo viejo, ¿no? Algo que está compuesto de elementos orgánicos y cibernéticos, no es solo una rareza, ¿no? Sino que ya es parte de la vida humana hace un montón de tiempo. Claro, ahí está, la transhumanidad, como decíamos la semana pasada, ¿no? Ahora, lo que dice Cortina acá es que tenemos que tener cuidado porque la, esta idea de lo transhumano o de las tecnopersonas, que ella toma un concepto de otro filósofo de apellido Echeverría, que habla de las tecnopersonas, es tributaria de la idea de singularidad. Vieron que se viene hablando hace un montón de tiempo, el sábado pasado también lo mencionamos, de Raymond Kurzweil, un pensador norteamericano, vamos a decir,
que ya hace tiempo que viene hablando, tiene un libro que se llama La singularidad está cerca y el año pasado sacó otro que se llama La singularidad está cada vez más cerca. Algo así, ¿no? Jugando con cuándo va a ser. Y esto de la singularidad básicamente es cuando no vamos a poder distinguir entre seres humanos y inteligencias artificiales, o robots, o androides, o las palabras que nosotros queramos poner dentro del lugar inteligencia artificial, ¿no? Y mientras que Kurzweil decía antes que esto iba a ser en el 2045, 2050, hoy estamos hablando del 2029, 2030, ¿no? Entonces Cortina de algún modo está tratando de plantear un debate antes de llegar a eso, ¿no? O al menos si llegamos a esos denominados singularidad, que lleguemos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, acá hay un debate central y que es recontractual y esto lo ve muy bien Cortina, ¿no? Eh, y que también lo veíamos la semana pasada cuando decíamos que Descartes decía en su discurso del método que iba a ser imposible que hubiera un autómata, sea robot, sea cualquier tipo de forma automática, que lograra sustituir al ser humano. Bueno, Cortina está diciendo, ojo que esto puede ocurrir y que seguramente va a ocurrir. Lo que tenemos que tratar es que el impacto no sea de un modo en donde todo rasgo de humanidad desaparezca, en donde todo lo que nosotros llamábamos humano hasta ahora desaparezca, ¿no? La semana pasada hablábamos de esto que están desarrollando Elon Musk y algunos otros personajes, de estos nanochips que se implantarían en el cerebro y nosotros con solo pensar, escuchar una canción de Spotify, lo estaríamos haciendo. Bueno, estemos más cerca o más lejos de eso, no sabemos si va a ser mañana, va a ser dentro de 10 años, va a ser dentro de 5. Claro, exactamente, y se trata de eso, ¿no? Repreguntarnos qué significa ser humano, ¿no? Ahí voy a leer, dice, con nombre de colegio Nicolás Avellaneda, dicen, estábamos pensando que la evolución de la IA nos permitió llegar a ver el caso de Jiang Wei Hun, el filósofo creado que engañó a todos y que supuestamente, claro, exactamente, el libro del año y que en realidad es una inteligencia artificial generada por un italiano. Sí, eso, ese caso lo escuché, no tenía más detalles sobre ese caso, pero sí, escuché que había ganado un premio, ¿no? Incluso. Y claro, ahí eso lleva a otros problemas, ¿no? Claro. Esto también sucedió con, es capaz de elaborar, si es capaz de elaborar tesis avanzadas, no solo de ciencia, sino de cultura, sabiendo también que está entrenada por los datos, exactamente, que el espíritu de la humanidad, las culturas, exactamente. Exactamente, todos estos conflictos e inconvenientes que se vienen, ¿no? También pensaba, lo dice eh, Adela Cortina, eh, no sé si el año pasado, porque no recuerdo el dato, pero se hizo una elección en una ciudad, creo que era de Japón, donde a las elecciones se presentaba una inteligencia artificial y ganó la inteligencia artificial las elecciones. Pero la gente sabía que era una inteligencia artificial el que se presentaba como candidato. Yo después que la verdad no seguí qué pasó ahí, porque debe ser algo bastante. Y que fue una noticia que no salió en muchos lugares, pero de hecho yo me enteré porque lo cita, eh, debe haber sido también hace algunos años atrás, porque lo cita de la Cortina, ahora no recuerdo el año, donde dice de la Cortina, no, no, las personas no es que no sabían que era una inteligencia artificial. Y cuando se les preguntaba, la mayoría de las personas pensaban que la inteligencia artificial podía gobernar mejor, ¿no? Entonces, miren qué problemas que nos trae, ¿no? Esto de la inteligencia artificial.
Claro, ¿por qué necesitamos desarrollar inteligencia artificial, no? Esa es una pregunta interesante para hacerse también. Pero fíjense qué loco, ¿no? Porque, claro, claro, la pretendida objetividad, ¿no? Porque en realidad, al estar creada por alguien, no hay objetividad, pero sí, nos quieren como hacer creer eso también, ¿no? Y también un poquito esto de que dicen otros autores que hemos trabajado años anteriores en la Olimpiada, de que nos vienen a mejorar la vida, entre comillas, ¿no? Porque la IA nos hace ahorrar tiempo. ¿Tiempo para qué? No se sabe, porque eh, sobre todo el mundo de los adultos, que es trabajar cada vez más para sobrevivir, no sé para qué sería el tiempo que, o sea, para conseguir más trabajo, el tiempo que la IA nos ahorra, es decir, algunas personas dicen, pongo un texto de 50 páginas en una herramienta paga, premium, porque también eso es algo que hablábamos la semana pasada, no todos tienen acceso, hay una brecha, por supuesto, a estas inteligencias artificiales sin errores, porque las que son para el común de la gente tienen un montón de errores. Ahora, aquellos que acceden a esas inteligencias artificiales, que hay un montón, pagas premium, como se dice, me resume un libro de 50 páginas. Qué bueno, qué bárbaro, me hace un trabajo rapidísimo. ¿Para qué quiero yo más tiempo, no? ¿Para qué me evito de leer el libro de 50 páginas? ¿Para trabajar más? Entonces, hay un montón de preguntas que nos podemos hacer. El tema del tiempo, el tema del ocio, que lo hablan también muchos otros filósofos que no los mencionamos este año, pero que lo mencionan. Marcus Gabriel también, es verdad, un concepto de transhumanismo que se vincula, es cierto, lo conozco, pero no lo he leído, José, con, con detenimiento. Pero también es cierto, es un filósofo, creo que es alemán, ¿no? Este filósofo Marcus. Claro, perfecto, perfecto. Sí, también hay también un autor, Franco Bifo Berardi, muy conocido italiano, que también habla de estos temas, como para una lectura eh, complementaria, si se quiere hacer con los chicos, que también es interesante, ¿no? Franco Bifo Berardi, muy poco conocido por ahí en la formación que uno tiene en la universidad, pero que también habla de la generación post-alfa, ¿no? Que de algún modo son nuestros estudiantes y un poquito también está bueno para trabajar, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito con lo que dice Cortina. Va a mencionar también habla de que se presentó un proyecto en el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo en el 2016 para regular la robótica y todo lo que tiene que ver con personas electrónicas, sean robots, sean cualquier nombre que le queramos poner. Parece que en este Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo hubo una discusión un debate bastante interesante, porque se le quería reconocer estatus legal a los robots, ¿no? Porque eso tenía que ver, por ejemplo, si era un auto, con el tema de los seguros contra terceros, bueno, un montón de cosas administrativas que eran más bien de índole comercial, no eran tanto políticas y económicas, más de índole comercial, pero que se empantanó totalmente la discusión, ¿no? Porque resulta que se presenta un manifiesto de 200 personas, 200 firmantes, en donde había líderes industriales, donde había incluso personas del ámbito de la robótica, de la medicina, del derecho, donde establecían básicamente que no hay seguridad jurídica, que no podemos todavía medir las consecuencias que pueden generar estas inteligencias artificiales nuevas, que no es lo mismo regular una institución humana que una institución inteligente, y otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto bueno, ahí digamos que estaba por expresar mi opinión personal. Esto que dice Cortina de algún modo que no se dio,
estuvo muy bueno el debate, pero que no se llegó a aprobar, de alguna manera Cortina nos da como, lo toma como una especie de bocanada de aire fresco, porque imagínense que si el Parlamento Europeo llega a aprobar este tipo de cosas, estamos como un paso más en esto de que la tecnología nos sigue cada vez dominando más y tomando cada vez más aspectos de nuestra vida, ¿no? Eh, la posibilidad, al menos en nuestros países, de estos autos autónomos, valga la redundancia, o estos autos que se manejan solos en nuestros países son escasas, ¿no? Porque tiene que ver también con un acceso a estas cosas que en algunos países no hay, y que en Europa tal vez hay acceso a todo esto, a estas tecnologías de un modo diferente también. Entonces, de alguna manera, Cortina dice, bueno, eh, esto sí es un debate, es una discusión, pero tal vez no es el momento de discutir esto, ¿no? Esto de, más que discutir si el tema de de la personería jurídica, un robot, por una cuestión del seguro de un auto o el seguro de una casa, deberíamos discutir otras cuestiones antes que esas, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a discutir eso, es como que ya estamos dentro de, ya perdimos la discusión principal, ¿no? Porque acá hay una crítica fuerte. No hay una tecnofobia, como se dice, pero no hay un endiosamiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para Cortina significa más o menos lo mismo que seguramente para nosotros, desde un sentido más común. Todo lo que sea bienvenido para, como decíamos la semana pasada, para cubrir una carencia notable en el ser humano es bienvenido. Ahora, si nosotros le buscamos una definición de carencia, donde carencia es, por ejemplo, no hacer ningún esfuerzo de ningún tipo y que una inteligencia artificial haga todo por mí, y no está bueno, no es lo que propone Cortina, ¿no? Entonces, por eso es interesante pensar en esto que decían, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Porque si no pensamos en eso, vamos a perder nuestra humanidad, de algún modo, ¿no? Bien, Eric Saden, ya los transhumanos denuncian que quedan afuera de los derechos que son humanos. Claro, exactamente. Hay también toda una... no nos quisimos referir en particular a la transhumanidad porque eso trae otras cuestiones más de índole, es un tema que está muy, ¿cómo diría? Muy difundido en las redes sociales, y también se ha pervertido mucho el concepto de transhumanidad, ¿no? Hay personas que piensan que transhumanidad es, no sé, por ejemplo, no creer en las vacunas, ¿no? Entonces encontramos planteos muy raros entre estar en contra de las vacunas y ser transhumano. Entonces es un concepto medio, nosotros aquí comprendemos lo que quiere decir y lo mencionamos, pero es un concepto que se ha tergiversado bastante, sobre todo desde la pandemia hasta acá, se ha tergiversado bastante, al menos esto vemos en redes sociales, ¿no? Y en distintas plataformas. Se dice como transhumanidad a un montón de cosas que no tienen nada que ver con la transhumanidad. Por eso digo que no lo mencionamos acá en la ficha y no lo mencionamos en el instructivo, pero sí, la transhumanidad vista desde la filosofía, eh, sí, de una manera seria, argumental, filosófica, sí. Por ahí no, la que se ha difundido en redes, donde ser transhumano equivale a un montón de cosas que no tienen nada que ver con la transhumanidad visto desde la filosofía, ¿no? Entonces, por eso tal vez es que no mencionamos, es un concepto como medio, nos pareció un concepto medio complicado introducirlo acá porque tiene eso, tiene un uso común y corriente que no es el uso filosófico. Entonces, por ahí es un tanto más difícil. Para concluir con Sadén, que es el último de los autores,
Vamos a decir que tomamos la obra La vida espectral, que también es del año pasado, si no me equivoco, y ahí ya directamente Sade nos dice que la vida es vampirizada de modo cognitivo, ya, fíjense, y volvemos más o menos a una misma relación. Fíjense que mientras que Dussel estaba preocupado eh, por algo más personal, pero que apuntaba a lo colectivo, y de Sousa Santos pensaba en una crítica como un método para poder pensar en otro modelo de razón, acá tenemos, Adela Cortina está pensando en una ética y en algo que tiene que ver también al estilo Dussel, si nosotros lo quisiéramos cruzar o quisiéramos igualar, desde esto, ¿no? Desde qué soy yo, qué hago yo, ¿no? En la comunidad. Y Saden va a estar más metido también en un modo de ver la vida. En un texto habla de una condición antropológica, dice, ¿no? La mezcla entre antropología y robot, va a decir Saden, ¿no? En otra obra, y es un concepto que no lo vamos a desarrollar, pero que viene al caso para eh, que se entienda lo que queremos decir. Ra- eh, Saden habla de ética, también habla de antropología y también habla de política, ¿no? Y para él estas tres cosas están íntimamente relacionadas. Pero fíjense, la vida es vampirizada de modo cognitivo, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que así como la sangre, los datos brotan en nuestro cuerpo y estas inteligencias artificiales generativas actúan como el vampiro, ¿no? Nos extraen la información vital como el vampiro nos extrae la sangre, ¿no? Entonces esto es una metáfora recontra entendible, ¿no? De lo que sucede con nuestros datos, porque acá Sadel ya va a hablar de nuestros datos, ¿no? Si bien Cortina lo menciona, Cortina va a estar preocupada en otro aspecto, más que va por otro lado, ¿no? En cambio, ya Sadel arranca diciendo, bueno, esto es lo que nos hacen. Nuestra vida está totalmente vampirizada. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando somos vampirizados, ¿no? Que vemos en las películas. De algún modo nos convertimos en vampiros, ¿no? Y si bien esto tal vez no pasa tanto, o por ahí tenemos que pensar en algún ejemplo concreto en donde nosotros, habiendo sido vampirizados, luego vampirizamos a otros, podríamos pensar en algunos otros ejemplos. Va a decir Saden, eh, es norma y es ley, ¿no? Esto nos ocurre a todos, ¿no? Eso por un lado, esa metáfora que es bastante interesante. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el otro fantasma, como el otro como alguien que se me aparece justamente como un fantasma, ¿no? Como algo difuso, como algo que no es real, pero que al mismo tiempo yo lo percibo de algún modo o lo veo de algún modo. Y Saden empieza con esta aparición en la obra de Shakespeare en Hamlet, a Hamlet, el personaje, en una de las escenas se le aparece el fantasma del padre pidiéndole venganza, ¿no? Pidiendo que vengue su muerte. Entonces, Saden va a decir, de alguna manera nosotros somos Hamlet y como Hamlet estamos viendo fantasmas por todos lados, eh, tratando de vengar cosas o tratando de pensar en diferentes situaciones que hemos vivido y eh, viendo todo como si fueran espectros, ¿no? Los demás son espectros, no son ya como Hamlet, que era su padre, sino que nosotros todos vemos espectros, en todos los otros vemos algo que no terminamos de determinar muy bien qué es, y si además esto lo sumamos a que su sangre, como decíamos en la metáfora, o sus datos son de público conocimiento y son de todo, bueno, lo único que podría llegar incluso a ser íntimo no existe. Algo de lo que podemos preguntarnos acá es qué pasa con nuestra intimidad, con nuestra privacidad, con nuestra huella digital, como decimos, como se viene diciendo hace ya un montón de tiempo, este concepto de huella digital. De huella digital
no del dedo, como la llamamos, sino de la huella que nosotros dejamos en la web, ¿no? O en esta red llamada Internet, o en el metaverso, como va a decir, ¿saben, no? Entonces dejamos un rastro de todo lo que hacemos. La semana pasada hablábamos de estos proyectos de estas empresas donde están creando avatares, no sé si se dice así, de personas ya fallecidas, en donde se recopila toda la información, porque la información todos sabemos que en algún lado queda, y como decía Saden, siempre se vampiriza esa información. Vamos a poder tener a nuestros familiares fallecidos, todo un panteón en casa, ¿no? Podemos tener un cementerio en casa el día de mañana, incluso esto ya se está probando en muchos lugares, ya existe. Podemos tener un cementerio en casa, entonces el día de mañana queremos hablar con un familiar fallecido, apretamos un botón o consultamos cierto aspecto de nuestra computadora, sea solamente visual, sea holográfico, sea en la forma que sea, y vamos a estar hablando y charlando con nuestro familiar fallecido, y efectivamente nos va a estar hablando con su voz y nos va a estar hablando con expresiones que usaba en su vida real, porque la inteligencia artificial generativa ha recogido toda esa información de nuestra historia para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, eso trae otros inconvenientes, ¿no? Como decíamos la semana pasada. Entonces, es mucho lo que se viene. eh, Todo esto va a tener mucho impacto y de algún modo ya lo tiene. Entonces, este autor también nos propone eh, pensar esto, ¿no? Ya de por sí el otro nos es difuso. Eh, imagi- Nos es difuso incluso de manera presencial. Nos es difuso. Yo a ustedes les soy difuso porque soy alguien que está hablando hoy en este taller de la Olimpiada. La semana que viene va a haber otra colega que también es del equipo académico. En el taller 3 va a haber otro. Y estamos trabajando para una misma institución. Incluso quienes del equipo organizacional, como Laura, como Sergio, somos todos parte de una misma organización, y en este caso somos todas personas diferentes que les podemos ser difusas a los demás, ¿no? Y ustedes, para mí, también son difusos, ¿no? Estos cuadraditos que yo estoy viendo, eh, eso también es difuso. Y, no, y eso antes de comenzar a hablar sobre si, por ejemplo, a alguno de ustedes se les ha ocurrido hacer algún video donde graban movimientos de ustedes durante 10 minutos para ponerlo acá y que yo piense que son ustedes. Esto podría pasar también, ¿no? Y a veces lamentablemente pasa, no en la Olimpiada, pero pasa a veces en algunos lugares, ¿no? En formaciones de posgrado, o, bueno, pero no viene al caso. Entonces, eso también, ¿no? Entonces ya el otro nos es difuso y opaco y no nos es transparente en la forma de antes en la que nos tratábamos nosotros. Entonces imagínense ahora que somos un dispositivo, ¿no? Básicamente esto es lo que dice Saden. Entonces es doblemente difícil poder llegar a... Y pasa esto. Claro, exactamente, ahí me están... Claro, yo creo que soy yo porque podría hacer algunas cosas que dicen que soy yo, pero, o tendrían que, si me estuvieron mirando más de 5 minutos se dan cuenta que soy yo, pero es real, ¿eh? Lamentablemente yo he participado de instancias donde más de una persona, y esto lo digo porque lo he visto, pone un video suyo grabado. Un video, no ponemos la imagen, estoy parecido a mí mismo, me dicen, sí. No ponemos la imagen, esa imagen que es una foto nuestra que hace parecer por 30 segundos que estamos ahí. Personas que se han tomado el trabajo de hacer un video con IA para que el profesor piense que eso que se mueve es él todo el tiempo. Esto lo he experimentado. Miren lo que les digo, pobres los chicos lo que tienen que escuchar, en una formación de posgrado, colegas queridos, gente adulta. Entonces, bueno, ya ahí, pero a esa persona la conozco, ¿no? La conocemos, obviamente la retamos porque hace eso, pero la conocemos también en el viejo modo, en el modo presencial, y son cosas que no se entienden, ¿no?
Esto es un ejemplo gracioso, bueno, no es gracioso, pero no puede causar gracia, pero no es para nada gracioso, y no es un buen ejemplo para los chicos. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que esto también es parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas personas han hecho? Claro, exactamente. Eso sí, es verdad. ¿Cuántas personas han hecho, le han pedido a la inteligencia artificial que le haga un menú saludable semanal? ¿Cuánto es lo que estamos acá? Un montón. Bueno, eso no parecería ser tan grave como que yo le diga, si tuviera plata, ¿no? Y tuviera una inteligencia artificial espectacular, le diga, bueno, estos 20 textos de este seminario del estudio que estoy haciendo de posgrado, resúmamelo todo para rendir un final. Bueno, Yo qué no bueno. haría eso nunca. No se me cruza por la No cabeza quiero hacer saber. eso. Tú me prendo todo. Bueno, evidentemente, No, esta me voy a inteligencia artificial está ahí para que nosotros tomemos lo que queramos de ella. Pero bueno, tenemos que pensar en esto, la ética. Si nosotros perdemos la ética y nosotros al mismo tiempo no sé si la palabra es enseñar, porque no creo que a los jóvenes se la tengamos que enseñar, a nuestros alumnos, pero sí presentarles, porque ellos ya saben muy bien lo que está bien y lo que está mal, pero sí presentarles estos debates para que ellos no tengan que hacerse estas preguntas que nos estamos haciendo nosotros. ¿Cómo lo vamos a estar preguntando nosotros? Si alguien tiene que estudiar para un examen, si alguien tiene que leer un texto en una formación superior, ¿cómo nos vamos a estar preguntando? O esto que yo decía, ¿no? ¿Para qué queremos evitarnos trabajo y usando la IA? ¿Para trabajar más tiempo? ¿Para qué? Porque, porque ni siquiera es para momentos de ocio, que es una discusión también que se está dando a nivel mundial, que hacemos con que el ser humano tiene muy pocos momentos de ocio y muchos de trabajo. Ni siquiera, ¿para qué lo hacemos? Para tener más trabajo, para agarrar más horas de trabajo, para ganar más, para seguir sobreviviendo. Entonces, lo que nosotros pienso como docentes tenemos que tratar de pensar junto a los chicos es realmente un mundo mejor, pero no un chamullo, algo que se dice, sino un mundo mejor de verdad. Y tal vez si nosotros somos ya adultos mayores, cuando llegue la singularidad, nuestros chicos de ahora nos estén preguntando la diferencia entre ser humano y ser robot, sino que en todo caso los robots y los humanos convivamos, ¿no? Pero convivamos cada uno con sus diferencias. Y eso va a tener que ver con lo que nosotros hagamos hoy, ¿no? Después no podemos reclamarle a nuestros jóvenes, lo que pase cuando nosotros seamos adultos mayores. Entonces, en parte también eh, con SADEM podemos hacernos un montón de preguntas, ¿no? Y para terminar, vamos a tomar les voy a leer una cita muy cortita, que dice, en este abismo digital espectral asistimos a reuniones profesionales, hacemos cursos, visitamos departamentos, vamos a conciertos, a cafés y charlamos con especies de muertos vivos, dice Sadem, ¿no? Ahí tocamos varias cosas, ¿no? Visitamos departamentos, vamos a conciertos, hacemos cursos. Parece que está hecho a propósito, pero no. Con especies de muertos vivos, ¿no? Y los muertos vivos estaban en las películas, de los que no somos más grandes, ¿no? Que los chicos. Los veíamos en las películas. La semana pasada decíamos, nuestros jóvenes y nosotros los adultos de hoy estamos viviendo ya algo que no existe más. La ciencia ficción no existe más. La ciencia ficción es algo de cuando nosotros éramos chicos. No, no, hoy por hoy, no sé, cualquier cosa de ciencia ficción que me puedan decir va a ser real mañana, como decíamos la semana pasada, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a esta época, ¿no? Ahora los muertos vivos somos nosotros, no son los de las películas. Entonces, bueno, eso es algo de lo que dice Sadem. Y si, bueno, nosotros queremos, aquellos que les interese después el autor, tiene un montón de textos que tratan todo sobre la inteligencia artificial, el metaverso, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial común. Para los que les guste este tema, Adela Cortina no tiene más libros que hablen sobre esto, pero Sadem saca un libro o dos por año y son todos sobre estos temas. Y en todos toca temas
distintos, pero está siempre sobre la base de esto. Así que al que le interesa, Eric Saden es un autor. Podría haber usado un montón de libros, pero me pareció que el que más venía para ahora era este, pero tiene libros muy interesantes. La siliconización del mundo, bueno, tiene un montón. Es un autor que a mí me parece interesante, ¿eh? Después por ahí algún profe lo lee, no le parece interesante, o algún chico también, pero sí que es uno de los autores en filosofía, justamente, propiamente dicho, que habla de todo esto. Y por último, a ver si encontramos. Bueno, esto también de que se perfecciona permanentemente, ¿no? Esta inteligencia artificial, que también lo pusimos en duda la semana pasada, porque la inteligencia artificial que se perfecciona permanentemente es a la que se puede acceder, que yo le he denominado premium, ¿no? No sé si se llama así o no, pero con lo cual la inteligencia artificial que se perfecciona totalmente es a la que acceden otros sectores sociales, incluso otros países, ¿no? Entonces, bueno, también hay ahí una, no sé si una ventana, pero hay algo también para pensar, ¿no? Si, porque no todas, la que tenemos en WhatsApp, por ejemplo, no se perfecciona, sigue con errores, ¿no? Esta que es Meta AI tiene un montón de errores, con lo cual no es recomendable para nada. Pero bueno, otras que son mucho más, que son pagas, que son mucho más desarrolladas, por supuesto que tienen esta capacidad de aprender, ojo, más que de reaprender, como decíamos la semana pasada, están fabricadas de un modo, o si quieren, ensambladas de un modo, en donde yo no sé cómo funciona, pero me lo imagino más o menos de este modo. Me imagino determinados compartimentos, para poder hacerme una idea, donde el que la creó piensa todo lo que puede llegar a ser pensable por el ser humano en cualquier conversación. Y lo que pasa, lo que ellos le quieren llamar que se perfecciona, y lo que a mí me parece que nos quieren hacer creer cuando dicen que se perfecciona, es en que la inteligencia artificial va a buscar ahí a eso que todavía no le dijo nadie. Y no que ella sola lo descubre, ¿no? Que eso me parece que también, digamos que no nos comamos la curva también de pensar de que esto ya está todo dicho, de que esto es tan así. Permitámonos dudar de que la inteligencia artificial es inteligencia artificial y no es una estupidez artificial que nos quieren vender como inteligencia, ¿no? Así que bueno, eso por ahora, sí, lo que quieran preguntar, comentar. Exactamente, como dice Franco, exactamente. En tanto programada por el hombre, por supuesto, hay, exactamente. También tenemos que pensar en manos de quién está, ¿no? Esta inteligencia artificial. Ese es otro tema. ¿Puedo decir algo? ¿Preguntar algo? Sí, sí. No, muy, muy interesante, muy buena la clase, gracias, profe. Yo pensaba, ¿no? Que lo que vos decías, Sadel, ¿no? ¿Con D es el autor o con R? Se Hola. escribe Sadin, no sé, Román desapareció. Ajá, está bien, está bien. No sé, se escribe No, Sadin. Eric sí, gracias. Sadin. Está bien, yo lo que decía, permitámonos dudar, esto que vos decías al final, eso está bueno, ¿no? Que nos quedemos con esa cuestión de que no nos va a resolver, que no es tanto, que no sea toda una amenaza, vivirlo como una amenaza, digamos, sino como que nos sigamos preguntando, ¿me hace más humana? ¿Me hace más deshumana?
inhumana. A mí por ahí me da un poquito de miedo, obviamente, ¿no? Esto de lo vampiresco, también lo pensaba yo como los zombies, ¿no? Interesantísimo lo que proponen estos autores. La verdad que para seguir trabajándolo muchísimo, sí, sí, sí. Y también me gustó mucho para cerrar esto de lo de la duda, o sea, permitámonos dudar, o sea, estar siempre alerta, atento, que no es que sea algo que que nos viene y se queda como para amenazarnos y hacernos un daño, creo, si nosotros lo dejamos. Si nosotros lo dejamos, sí, va a ser así, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace más humanos. Y lo emocional, ¿no? Qué sentimientos también nos ocasiona esto. Buenísimo, muchas gracias. O sea, todo me resultó muy, muy claro, muy interesante para trabajarlo. Gracias, profesora Alejandra. No sé, Román nos desapareció, chicos. A ver si se puede reconectar. Acá leo que pusieron, está sesgada la inteligencia artificial. Bueno, hay alguien que dijo que se tiene que ir, agradece. Hay que saberlo usar para perderle el miedo, dicen. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Directamente coméntelo así y no leemos. Estoy intentando hablar con Román a ver qué pasó. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿qué tal? Lo mío, bueno, primero agradecerle la conferencia, lo que nos estaba compartiendo el profe, la verdad que buenísimo. Y muy agradecido, muy agradecido. Mi pregunta es una cuestión más bien práctica, no por ahí por las temáticas, sino por los próximos encuentros. Yo la primera vez que voy a participar en las Olimpiadas, en esta oportunidad, bueno, yo me comuniqué personalmente desde la institución donde estoy a un correo de las Olimpiadas que entré y bueno, me respondieron gentilmente y me avisaron de este encuentro esta semana, o sea, el encuentro pasado yo ya no me enteré, bueno, ahora me sumé y quería saber, porque estoy perdido, sí, estuve leyendo todo el instructivo, todo, pero los próximos encuentros, si me van a ir avisando o van avisando por correo electrónico, cómo es la dinámica, porque estoy así, conociendo todo y bueno, por eso. No sé si es para esta sala o si no, si me Sí, pueden remitir sí, con sí. alguien. Te voy a responder así. También ingresaste un poquito más tarde, yo les estaba contando a todos. Bueno, la primer charla va a estar subida en la página, en el canal de YouTube, para las personas que no la pudieron asistir, o por un horario, porque llegaron tarde o porque no pudieron. Esta sería la segunda charla que completaría el eje A. El eje B, que es simulacro versus representación, que es el político, va a haber dos encuentros, el 31 de mayo, o sea, el próximo sábado, y al otro, el 7 de junio. El horario, atención, que no va a ser 14:30, va a ser 16:30 a 18:30, ¿sí? Y el día 5 de junio está la segunda conferencia, que es Medianoche en Roma, que habla de eticidad en el marco del reconocimiento en la era de la inteligencia artificial, a cargo del doctor Adra. Es a las 11 horas. Todas las conferencias y talleres y reuniones entramos con el mismo link que vos recibiste, que es el que les mandamos a todos. Nosotros de todas maneras mandamos a todos. Lo que pasa es que hay profesores nuevos que empiezan a leer el instructivo, a ver, pero como no tenemos el correo de ellos, no podemos invitarlos porque no los desconocemos. Yo ahora ya te puse en la lista de difusión para que vayas recibiendo todo. Ah, ¿Eh? buenísimo, Así buenísimo. que, Sí. y creo que en la lista, que en la respuesta te pusieron mi teléfono, por cualquier cosa me escribís. Sí, voy a revisar ahí, había un teléfono, sí, sí. Bueno, Sí, ese es mi teléfono, cualquier cosa me escribís y yo te contesto por buenísimo. privado Sí, sí, las dudas que tengas, porque si recién comenzás, por supuesto que va a haber muchas.
Claro, y no sé si hay un coordinador acá jurisdiccional de misiones, no tengo idea, entonces me comuniqué directamente con... Sí, sí, no hay problema. Yo después entonces me voy a comunicar con vos o mandame un mensaje y yo te seguimos en la Bueno, comunicación, ¿sí? muchas gracias. Bueno, ahí volvimos. Disculpen que un tema tecnológico, se apagó el teléfono. Lo estoy haciendo la reunión, se quedó sin batería y se cortó todo. Alguien estaba diciendo algo cuando se me cortó todo. Sí, ya le respondí que cómo se Ah, escribía ah, Eric Sadin, Sadin se escribe en castellano si lo leemos exactamente, sí, y exacto. ya está. Luego el profesor Tomás Neri Acosta agradeció, otra persona agradeció porque se tenía que ir Ahí, y bueno, perdona Laura, ahí les compartí la conferencia de la semana, el taller de la semana pasada de Román. Ahí se los compartí en el chat. bueno, Recién. Se lo comparto de vuelta por lo menos si no lo vio alguien. bien, bien. Ahí va. Igual lo subiste al canal de YouTube, ¿no? Sí, sí, ya está, por eso. Bien. Así que cualquier cosita, porque por ahí no pueden, o llegan tarde y la toman comenzada la reunión o algo, de todas maneras está bueno que estén, porque produce un intercambio o un cambio de pareceres o preguntas que si solamente escucháramos a Román Muy hacer un lindo, muy monólogo, interesante. no lo Gracias, tendríamos. chao. Nos vemos. De Posada Misión, un saludo grande. Chao, Vivi. Gracias, gracias a todos. Eh, la semana que viene, para el martes, miércoles, van a tener ya en el canal de YouTube este taller. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta para hacerle al profesor o algún otro comentario que quieran hacer. Bueno, entonces los vamos a ir despidiendo. Román, puedes agradecerles la compañía Muchas y gracias como siempre. Hay que estar un sábado, y por más que a todos nos guste la filosofía en este caso, hay que dedicarle un sábado, igual, varios sábados a la filosofía como le van a dedicar. Así que bueno, gracias a todos y como siempre decimos, estamos muy contentos de recibirlos en nuestra casa, que es la Olimpiada, en conjunto con la UBA, ¿no? Así que eso está buenísimo. Y que cada vez sean más, también está muy bueno, eh, más allá de todo lo que hace nuestro equipo organizacional para que cada vez lleguemos a más gente. eh, Siempre sumamos y los que sumamos siempre nos traen muchas cosas buenas. ¿Sí? Si ustedes no preguntaran y ustedes no vieron intercambio, cualquier tipo de taller sería menos interesante. Es más interesante cuando se hacen preguntas, cuando se opina, cuando puede haber un intercambio. Eso está buenísimo. Sí, es un gusto, Luciana, para todos es un gusto poder. Es cierto, ¿no? Sobre todo para ellos y por ellos, ¿no? Por nuestros estudiantes. Así que gracias a todos y gracias a Laura y a Sergio que permiten que esto suceda. gracias a vos, Gracias. Román, por compartir tus conocimientos y gracias, bueno, a todos por estar acá compartiendo este momento. ¿Eh? Gracias. A los que tomen el Lindo próximo taller sábado. los veo ahí, al resto, bueno, escríbanos, cualquier cosita les contestamos. Franco, ¿saludás o no decís algo? Nos Chao, vemos. Franco. Chau, chau. Franco desde Chao, nos Chaco nos vemos. saluda. Saludos para todos.